Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas y amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, el maestro Jorge Gómez, el licenciado Miguel Ángel García y su servidor José Miguel González Sánchez, darles la más cordial bienvenida a esta serie de pláticas que vamos a tener nosotros respecto de lo que es el tema, el juicio agrario en un sentido procesal. Bien, tuvimos nosotros el pasado miércoles una plática introductoria, nuestra plática nahuatili, donde hablamos precisamente de la importancia que va a tener en este caso el juicio agrario. En ese sentido es importante, antes de empezar a abordar el tema, el hecho de tomar en cuenta de que no se trata de una materia o una asignatura aislada como indebidamente se ha pretendido ubicar, o que muchas veces lleva a ciertos abogados al comentario de decir, yo no soy agrarista, yo soy civilista, yo soy penalista, yo me dedico a mercantil o a laboral, pero yo el derecho agrario no, porque ni conozco la historia de México, ni me gusta la historia de México, y se me hace una materia fuera de lugar. Bien, nada más falso que un comentario en ese sentido, ya que aquí nosotros encontramos lo siguiente. Al hablar del aspecto agrario, necesariamente estamos hablando de tierra. Y uno de los puntos que destacábamos en la plática anterior era precisamente una acción que surge junto con la ley agraria, esa ley de la cual estamos conmemorando 30 años de su promulgación, 6 de enero de 1992. Una acción que es determinante, que es la acción del dominio pleno, por la cual los ejidos pueden determinar a través de las asambleas el dominio pleno de la parcela y que ya cada ejidatario en particular pueda adquirir la propiedad privada respecto de esa parcela. Entonces no es un tema menor. Si es que, por ejemplo, nosotros decimos, es que yo soy civilista y de ahí no salgo. Bueno, hay una acción de dominio pleno. Hay agencias especializadas del Ministerio Público en conflictos agrarios. Si es que yo soy penalista y de ahí no me sacan. Hay sociedades de producción rural. Por lo tanto, si alguien se ostenta como abogado corporativo, pues cada vez son más las sociedades de producción rural que se constituyen entre ejidos y capitalistas. Y así pudiéramos ir encontrando una serie de relación que presenta el derecho agrario con otras asignaturas. Entonces, sí de entrada ser objetivos y no decir de esa agua no beberé, porque hay muchas probabilidades de que estemos relacionados con el derecho agrario. Ahora, ¿qué importancia y qué trascendencia tiene para el objeto de esta plática la ley agraria del 6 de enero de 1992 y que es nuestra ley vigente? Que con el fin de dar una certeza jurídica incluye el tema de la justicia agraria. Esa justicia agraria que a partir de esta ley está asignada a tribunales agrarios dotados de plena jurisdicción. Es decir, que conocen, que deciden, que ejecutan respecto de las diversas controversias que se presenten a su conocimiento. Hecho entonces este primer comentario, vamos entonces a iniciar ya nuestra plática, ya con el material que hemos preparado para esta sesión, para analizarlo y verlo de una manera un poco más gráfica. Bien, pues ya estamos entonces aquí. Y esta primera sesión, ya entrando de forma específica a este taller del juicio agrario en un sentido procesal, lo vamos a destinar nosotros al tema de la demanda, al tema de la contestación de la demanda, a lo que es la fijación de la litis y aparte de los aspectos que se van a manejar en lo que se conoce como la audiencia de ley.
En ese sentido, entonces, retomando algunos de los comentarios de nuestra plática náhuatl del miércoles pasado, es importante señalar primeramente cuál es ese marco legal que nos rige actualmente en materia agraria y a partir de él, qué aspectos son importantes a destacar. Primeramente, la propiedad social a favor de ejidos y comunidades como parte de la propiedad derivada. Vuelvo a hacer aquí el comentario. Ejidos y comunidades agrarias como sujetos colectivos del derecho agrario son propietarios de sus tierras y por eso hacemos referencia a la propiedad derivada. Son propietarios de sus tierras, en el caso de los ejidos, de aquellas tierras que les fueron dotadas a partir de una acción dotatoria, acción que estuvo vigente de 1915 hasta 1992. Hoy ya no existe más esta materia o esta acción de dotación de tierras. Y en el caso de las comunidades agrarias, son propietarios de aquellas tierras que les han sido reconocidas a partir de la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Bien, pero aclaro, a nivel colectivo, en el plano individual, hablando aquí de sujetos como el ejidatario, como el comunero, ellos no son propietarios. Ellos tienen un derecho de uso y disfrute sobre su parcela, mas no el dominio pleno en un primer momento. Es tierra del ejido de la comunidad que les es asignada para su uso, pero que la misma asamblea ejidal pudiera revocar ese carácter. Es la regla general. El caso de excepción es esta acción de dominio pleno que abordaremos más adelante y que permite, previa decisión de la asamblea, a ejidatarios y a comuneros ejercer el dominio pleno, incorporar a propiedad privada su parcela. Bien. En segundo lugar, y es el objeto de nuestra plática, juicios agrarios ante tribunales especializados, tribunales agrarios. Y vamos a tener nosotros tribunales unitarios, unitarios agrarios, como juzgadores de primera instancia. Y los vamos a tener a lo largo y ancho de los 56 distritos agrarios en que se divide nuestro país, como juzgador de primera instancia, como juzgador de segunda instancia en aquellos casos en donde cabe el recurso de revisión como medio de impugnación a la sentencia definitiva del Tribunal Unitario. Tenemos al Tribunal Superior Agrario, que conoce del recurso revocando, modificando o confirmando la resolución del inferior. Algo muy similar a lo que en otras materias es el recurso de apelación, pero con supuestos muy concretos respecto de lo que es su procedencia. Sobre todo en la tercera y última sesión abordaremos la parte correspondiente. El caso de la Procuraduría Agraria, que va a fungir como fedataria, como órgano de asesoría y representación de sujetos agrarios. En el caso del juicio agrario, vamos a comentar en algunos momentos más cuáles son esas atribuciones de la Procuraduría en favor de los sujetos del derecho agrario, sobre todo en esta parte de la asesoría, representación y patrocinio de juicios a favor de los sujetos de derecho agrario. Y el caso de la certeza de los títulos a través o a partir del Registro Agrario Nacional. Mi certificado de derechos agrarios o parcelarios que me dé el carácter de ejidatario de comunero está inscrito en el Registro Agrario Nacional y tiene el efecto erga omnes, es decir, frente a terceros, que permite conocer a cualquier persona quién es el titular de derechos agrarios respecto de alguna parcela en específico que forme parte de algún ejido o comunidad. Bien. Muy similar a lo que es el registro público de la propiedad en el tema de la propiedad privada.
y el surgimiento de esta acción que volvemos a traer al comentario, que es la acción del dominio pleno. Esto rompe toda una tradición histórica en sentido jurídico, desde luego lo quiero referir, porque es posible ya adquirir la propiedad de la parcela por parte del ejidatario previa determinación de la asamblea y con el cumplimiento de ciertos requisitos. Es un tema que sigue estando calientito, con el perdón de la expresión, ya que en este caso, pues obviamente hay opiniones encontradas a favor y en contra de esta acción. Pero lo cierto es que existe, y lo cierto es que cada vez han sido más los campesinos, ex ejidatarios, ex comuneros, que han incorporado a su parcela el dominio pleno. Bien. Destacamos entonces esta parte contenida en la norma vigente y entrando ya en el tema, lo establecido por el artículo 163 de la Ley Agraria vigente, que establece lo siguiente. Son juicios agrarios los que tienen por objeto substanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Y fíjense cómo se denomina esto en el total y amplio sentido de la palabra: juicios agrarios. Hacíamos referencia a los tribunales. Ahora nos referimos aquí a juicios agrarios, es decir, a esa instancia donde se plantea y se resuelve una controversia entre partes, que en este caso va a surgir a partir de la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley agraria, en la ley orgánica de los tribunales agrarios, en el reglamento interior de los tribunales agrarios, en la ley orgánica de la Procuraduría Agraria y su reglamento, en la ley orgánica del Registro Agrario Nacional y su reglamento. Es decir, hablamos nosotros de una serie de disposiciones. Bien, por lo tanto, vamos a tener tanto acciones contenciosas como aquellas que, sin formar algún aspecto controvertido, son competencia del conocimiento de los tribunales agrarios. Es entonces todo un tema. Y muy importante destacar, este artículo 163 establece este supuesto de competencia. Por lo tanto, y aclarándolo, estos conflictos no pueden ser competencia de tribunales civiles, ni en el fuero común ni en el fuero federal. Tampoco competencia de los jueces de distrito. Son competencia de los tribunales agrarios. Tribunales de los que hay que decir son de carácter federal, están distribuidos a través de 56 distritos agrarios en que se divide nuestro país, van a tener una competencia territorial también específica, pero son de carácter federal y presididos por un magistrado. De ahí que se denominen tribunales unitarios agrarios. Y con el punto de controversia que mucha gente cuestiona al decir si es correcto llamarles magistrados o lo correcto sería llamarles jueces. Bien, son tribunales unitarios presididos por un magistrado donde se ofrecen, admiten, se desahogan pruebas y se resuelve la controversia en primera instancia. Y como segunda instancia, para casos muy específicos que vamos a ver más adelante, tenemos el caso del Tribunal Superior Agrario. ¿Qué se busca a través de esta justicia agraria? Se busca poner fin a las instancias administrativas que estuvieron vigentes desde el 6 de enero de 1915 hasta coincidentemente también el 6 de enero, pero de 1992. Bien, ¿qué sucedió el 6 de enero de 1915? El presidente Venustiano Carranza promulga la Ley Agraria
de este año la promulga en el puerto de Veracruz, la cual va a establecer distintas acciones agrarias desde ese momento y que estuvieron vigentes hasta 1992. Y la competencia de instancias administrativas como la Secretaría de la Reforma Agraria, que conocía de estas controversias, pero como instancia administrativa. Ahora lo llevamos al plano judicial. Son tribunales dotados de plena jurisdicción. Por eso decimos aquí, con la Ley Agraria de 1992, se pone fin a las instancias administrativas por las cuales se dirimían las controversias de derecho agrario, para dar paso a la creación de tribunales agrarios, y al respecto el artículo 164 de la misma ley establece lo siguiente: en la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ello por escrito. Es decir, el tribunal abre un expediente, abre la pieza de autos. Y ahí quiero hacer también otro comentario sin que sea tomado como algo contradictorio. Con la ley agraria, con el juicio agrario, se establece desde entonces la oralidad. Nos llamamos sorprendidos cuando en materia penal, posteriormente en materia mercantil y hoy también en materia civil y familiar, hay ya la oralidad. Nos llamó la atención. Por llamarlo de alguna manera, incluso nos movió el tapete y a ciertas personas preocupó. Abogados externando este comentario, juicios orales, ¿qué vamos a hacer? Cuando un buen postulante siempre debe, y eso ha sucedido siempre, saber hacer uso de la palabra en las audiencias. Bien, en materia agraria se instituye la oralidad y vamos a ir hablando de esa audiencia de ley prevista por el artículo 185, que es importantísima. Pero habiendo constancia de autos, habiendo un expediente físico. Bien, espero haber quedado claro en ese comentario. ¿Y qué aspectos van a ser relevantes en este juicio agrario? Aquí quisiera interrumpir un poco la plática para hacer este señalamiento. Lo pueden encontrar aquí en el chat de nuestra plática. La forma de adquirir este material y este video. Y también les pediríamos a aquellas personas que amablemente nos visitan por primera vez, si pueden subir su correo para hacerles llegar la información de nuestras siguientes sesiones. No solo en el tema agrario, sino en diversos temas. Comentábamos al inicio de este año 2022 que aunque ha sido poco en extensión, hoy 18 de febrero, pues no, estamos trabajando desde la primera semana de enero dándole prioridad a lo que son derechos reales y acciones reales. Así como el año pasado se le dio especial importancia al tema de la argumentación jurídica en los medios de impugnación, este año nos hemos abocado al tema de derechos reales. Por eso vimos teoría de los bienes, derechos reales, acciones reales, el juicio de usucapión en materia procesal y vamos a ver posteriormente otras acciones reales más. Hoy trajimos al comentario el juicio agrario porque estamos hablando también de acciones que se plantean ante un tribunal y que se ejercen precisamente a través de una titularidad de derechos agrarios. Por eso es que hay una gran relación en esto. Bien, hecho entonces este comentario, retomemos el sentido de la plática para comentar algunos aspectos relevantes en relación a lo que es el juicio agrario. Bien, vamos a ver estos aspectos. Vamos a hablar de la audiencia de ley. Y quisiera poner aquí algunos casos concretos
que pueden ser motivo de controversia en materia agraria. Lo pongo de una vez y lo traigo al comentario para que estos aspectos que vamos a ir analizando puedan ser un poquito más comprensibles. Por ejemplo, una acción sería, una de las principales acciones en materia agraria es la acción de restitución de tierras a favor de ejidos o comunidades agrarias. Bien, hay por ejemplo el planteamiento de la demanda podría ser este. Nosotros, ejido Emiliano Zapata de tal localidad, venimos a demandar de esta persona física o moral el pago de las siguientes prestaciones. La determinación de que somos titulares como ejido del derecho de propiedad sobre sobre estas heredades, sobre estos predios. Y como consecuencia de ello, la restitución de los mismos a favor de nuestro ejido comunidad. Podría ser un caso. Segundo caso, lo que es el conflicto de límites territoriales que se presentan entre un ejido y otro ejido, un ejido y una comunidad y otra comunidad, varios ejidos con varias comunidades. Bien, eso también pudiera ser motivo de una acción. Y vamos a ir comentando diversas acciones para que veamos cómo si hay mucha tela de dónde cortar. Bien, el reconocimiento de derechos vía sucesoria de alguna persona respecto de la titularidad de derechos sobre una parcela y así sucesivamente. Ya las iremos citando a la plática. ¿Cuáles son estos aspectos relevantes que queremos comentar con ustedes? A partir de lo que se ha venido comentando, surgen diversos aspectos relevantes en la tramitación del juicio agrario y lo vamos a sintetizar a través de los siguientes puntos. El primero, los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios o comuneros. Esto en continuación de lo establecido por el artículo 164. No podemos olvidar esto. El derecho agrario, lo mismo que el derecho laboral, forman parte del derecho social. Yo sé que la ubicación del derecho social en el plano del derecho objetivo ha sido muy controvertida. Hay quienes afirman abiertamente la existencia de ese derecho social y quienes lo niegan. Pero lo cierto es que hay un espíritu protector especial en favor de los sectores económicamente débiles, obreros y campesinos. Y en el caso de campesinos, a nivel colectivo, habrá esa suplencia en la deficiencia de las partes en favor de sujetos colectivos que son el ejido o la comunidad y en favor de sujetos individuales que son ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios. En segundo lugar, la demanda podrá ser presentada por escrito o por comparecencia. Viene a la mente esos famosos alimentos por comparecencia que se presentan en varios tribunales de justicia de las entidades federativas en materia familiar. Aquí en materia agraria, se puede presentar la demanda por escrito e ingresarla por oficialía de partes con los anexos y copias de traslado correspondientes, o bien por comparecencia. Eso es válido. En este segundo caso, para esta comparecencia intervendrá Procuraduría Agraria respecto de lo que es su formulación. ¿Por qué interviene o en qué sentido interviene? Ya decíamos que Procuraduría Agraria brinda, entre otros servicios, la asesoría y patrocinio en asuntos jurídicos. Estará presente en el dictado de esa demanda y en hacerla lo más concreta y eficiente posible.
Es decir, evitar toda esa paja, atender a lo que es el motivo de controversia que dará lugar a esa instancia jurisdiccional. Por eso es entonces que se pide la intervención de Procuraduría Agraria en el dictado de esa demanda. Y también para evitar cualquier estado de indefensión en favor de los sujetos del derecho agrario. Bien, antes de continuar con este punto tercero, que se refiere a la admisión y emplazamiento. Hemos hablado, lo hemos hecho tanto en la plática del miércoles pasado como en la plática anterior de Jurisconsultus Noctem, donde se abordó lo que fue la incorporación de la propiedad ejidal a propiedad privada, acción de dominio pleno. Bien, ejido y comunidad no es lo mismo. ¿Qué es el ejido? De ese año, de 1915 hasta 1992, existió, entre otras acciones, la acción de dotación de tierras, donde los núcleos de población agrícola solicitaban tierras de labor para poder crear o dar lugar al ejido. Y en ello intervenían la Comisión Agraria Mixta, los gobiernos locales y el presidente de la República. Se abrían expedientes dotatorios que concluían con la resolución presidencial que dotaba de tierras al núcleo de población agrícola y daba lugar esto al ejido. Bien, hoy ya no contempla la ley agraria esa acción. Hoy ya no es posible dotar de tierras a núcleos de población solicitantes. Bien. Perdón, gracias. ¿Qué es la comunidad? Bien, la comunidad hace sobre todo reminiscencia a ese concepto, a esa idea muy asentada dentro de lo que son nuestros núcleos de población agrícola, de un trabajo de la tierra de forma colectiva que se ejerce desde tiempo inmemorial. La comunidad agraria no buscaba dotación. La comunidad agraria ejercía la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales a efecto de que se les reconociera esa detentación sobre la tierra y se determinara la propiedad de esas tierras a favor de ese núcleo, surgiendo así la comunidad. Muy similar a la materia civil en lo que sucede en la acción de usucapión, que busca que sea declarado propietario de pleno derecho sobre las tierras que he venido poseyendo, sobre el bien, perdón, que he venido poseyendo. En materia agraria, así surge la comunidad. Bien, para establecer entonces esa diferencia. Bien, vamos a nuestro tercer punto. Recibida la demanda, admitida que sea, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. La audiencia de ley, que es alrededor de la cual gira todo el procedimiento agrario en primera instancia. Y esta contestación de demanda puede hacerse de igual forma por escrito o mediante comparecencia. Y volvemos a lo mismo, si es por comparecencia, el tribunal solicitará la presencia de Procuraduría Agraria para que coadyuve en la formulación por escrito de manera concisa de esa contestación, es decir, la forma en que se va a dictar en la audiencia. Bien. En su actuación, dicho organismo, hablando aquí nosotros, de la Procuraduría, se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidos. Esto en continuación de los artículos 170 y 178 también de la ley agraria. Propiamente son los preceptos legales a los que vamos a ir haciendo referencia de la ley agraria. Si surge en el comentario
artículo de alguna otra ley, destacaremos de qué ley forma parte ese artículo que se cite al comentario. Bien, hay demanda, hay contestación de demanda y eso nos permite ir hablando ya de lo que es la fijación de la litis, el conocimiento de los puntos controvertidos que dan lugar en este caso a ese juicio, a esa contienda. Bien, vamos a retomar el tema un poquito más adelante. Así como se da esta situación en el plano contencioso, demanda, contestación de demanda, posibilidad de reconvención que comentaremos en unos minutos más, la correspondiente contestación a la reconvención, vamos a decir también que de acuerdo con el artículo 165, estos tribunales agrarios podrán conocer en vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados y que requieran de la intervención judicial y provean lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes. Bien, esto podría entonces también dar lugar a estas vías no controvertidas, pero sí de intervención necesaria del Tribunal Agrario para darle formalidad y solemnidad al acto que se está presentando en esta vía de jurisdicción voluntaria. Una atribución que va de la mano con ese carácter social que, insisto en el comentario, no debemos perder nosotros de la plática. El que se contempla la suspensión del acto que se reclama, del acto de autoridad, en ciertos casos, de manera muy similar a lo que sucede en materia de amparo. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando lo conducente, lo dispuesto en el título segundo, capítulo primero, sección tercera, primera parte de la ley de amparo. Todo lo referente a la suspensión del acto reclamado. Bien, voy a explicar. Así como nosotros, como ejido, podríamos nosotros solicitar que se ordene, que se decrete la suspensión de un acto de la parte demandada tendientes a despojarnos de nuestras tierras ejidales. Podríamos también solicitar se suspenda la ejecución respecto de alguna determinación de autoridad que pudiera afectar los derechos de estos sujetos de derechos agrarios. Sobre todo cuando hablamos de ejidos y de comunidades que son los sujetos en el plano colectivo. Entonces, es un punto más. Pedir entonces el que se provean esas diligencias para proteger a los interesados, ordenando al demandado se abstenga de continuar con ese acto de molestia, o respecto de lo que pudiera ser la ejecución de una determinación de autoridad. Otro supuesto que pudiera dar lugar a una acción agraria es la nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias. Lo vamos a abordar también un poco más adelante. ¿Qué efectos tendrá esta suspensión cuando se solicita? En la aplicación de las disposiciones de este ordenamiento, para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión.
si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. Se determina la suspensión, se determina también la garantía que hay para tal efecto. Bien, ¿qué va a suceder en el plano estrictamente jurisdiccional? Bien, la ley agraria es una ley interesante porque establece tanto los preceptos de fondo como de forma en que se van a sustentar las acciones que se planteen ante los tribunales agrarios. Bien, fondo y forma. Así como en materia civil el fondo está en el Código Civil y la forma o parte adjetiva en el Código de Procedimientos Civiles, aquí la ley agraria contempla ambos aspectos, pero también determina lo que es la supletoriedad del Código Civil Federal en la parte sustantiva y del Código Federal de Procedimientos Civiles en su parte adjetiva. Por eso tenemos lo siguiente. El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria. Cuando no exista disposición expresa en esta ley en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este título y no se opongan directa o indirectamente. Bien. Está la supletoriedad, pero también hay que destacar esto. Una cosa es que yo aplique la disposición de la ley supletoria cuando no exista disposición expresa de la ley agraria para tal efecto, y otra muy diferente sería el que yo pretenda indebidamente irme a esa supletoriedad cuando sí hay disposición expresa de la ley agraria. Si hay disposición expresa de la ley agraria, no tenemos por qué invocar o aplicar la ley adjetiva. Bien, un punto que es importantísimo en materia agraria que no remite a esta supletoriedad es respecto de las reglas de cada medio de prueba en particular. Ahí, por ejemplo, sí nos vamos totalmente al Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero hay otros aspectos que al contemplarse de manera concreta y específica por la ley agraria, no nos permitirán entonces invocar la supletoriedad de la norma del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, ¿qué vamos a tener nosotros respecto de la demanda y del emplazamiento? Ya decíamos que esta demanda se puede presentar por escrito o por comparecencia y que Procuraduría Agraria, en el caso de que se haga por comparecencia, intervendrá y coadyuvará en la formulación de esta demanda de manera escrita y concisa. Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará por lo menos el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a 5 ni mayor a 10 días, contados a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas en un plazo de 15 días. Bien, varios comentarios aquí al respecto. Es un juicio con unidad de vista, lo cual quiere decir que solamente hay una audiencia y que en esa audiencia se admiten y se desahogan las pruebas. Alguien dirá, oye, pero de lo que nos estás diciendo, en la parte final, se habla claramente de que si no pueden ser desahogadas,
se señalará una fecha para que puedan ser desahogadas, una fecha posterior. No es una nueva audiencia. Esa nueva fecha es en todo caso para la continuación de la audiencia de ley. En realidad, en todos los procedimientos legales se habla y lo correcto es hacer referencia a una sola audiencia que puede suspenderse, diferirse, señalarse nueva fecha para su continuación. Y aquí estos términos son muy estrictos. El emplazamiento, en ese plazo de entre 5 y 10 días previos a la audiencia. Contestar la demanda a más tardar en esa audiencia. Yo lo puedo hacer antes, llevarla por escrito, ingresarla. Puedo ir el día de la audiencia con mi escrito pidiendo que se dé cuenta con el mismo o dictar la contestación en ese momento con el auxilio y apoyo de Procuraduría Agraria. Bien, parte de lo que nos presenta ello. Muy similar, por ejemplo, a lo que todavía se viene dando en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, de las juntas, no de los tribunales laborales, porque esos ya tienen reglas específicas y a lo mejor más adelante haremos una serie de pláticas sobre ello. En la junta de conciliación y arbitraje, en aquellos procedimientos que se siguen ventilando en las juntas, la parte demandada contestará la demanda en esa audiencia, llevando su escrito y pidiendo que se dé cuenta con el mismo, o bien dictando en ese momento su contestación. Aquí es de manera muy similar. Pero en esa misma audiencia, además de contestar la demanda, además de entablar reconvención si fuera el caso, y de que se dé o no la contestación a la reconvención, y hay una regla que abordaremos en unos minutos, se ofrecerán las pruebas, se admitirán las pruebas y se podrán empezar a desahogar en esa misma fecha. Ahorita me voy a referir a ello. La contestación de la demanda que ya señalábamos. Si al ser llamado al contestar la demanda no estuviere presente el demandado, y constare que fue debidamente emplazado, lo cual comprobará el tribunal con especial cuidado, se continuará la audiencia. Cuando se presente durante ella el demandado, continuará esta con su intervención según el estado en que se halle. Y no se le admitirá prueba sobre ninguna excepción si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza mayor que le impidiera presentarse a contestar la demanda. Es decir, estaría perdiendo todo argumento de defensa, ¿no? Bien. Confesada expresamente la demanda en todas sus partes y explicado sus efectos jurídicos por el magistrado, y cuando la confesión sea verosímil, se encuentre apoyada en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato. En caso contrario, continuará con el desahogo de la audiencia. Esta hipótesis para el caso de ser declarado confeso a partir de la declaración de rebeldía o de que existiera el allanamiento a las pretensiones de la parte actora. La posibilidad de la reconvención, que sabemos que en toda litis contenciosa existe, salvo casos concretos donde no se permita la reconvención, como el caso, por ejemplo, de los juicios ejecutivos mercantiles que no admiten reconvención. Tenemos aquí entonces, si el demandado opusiere reconvención, lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después. En el mismo escrito o comparecencia deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes. En este caso se dará traslado al actor para que esté en condiciones de contestar lo que a su derecho convenga.
y el tribunal diferirá la audiencia por un término no mayor de 10 días, excepto cuando el reconvenido esté de acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia. Destacamos el tema de la oralidad. Y además de destacar el tema de la oralidad, desde el año de 1992 en que surgen los tribunales agrarios, en cada uno de dichos recintos hay salas diseñadas expresamente para ellos, salas perfectamente planteadas. Entonces tampoco es reciente lo de las salas de audiencia. Estamos conmemorando 30 años de promulgación de la ley agraria, 30 años de existencia de los tribunales agrarios. No es algo nuevo. Bien, entonces aquí, fíjense cómo nuevamente se habla de ello. La audiencia se diferirá y se señalará fecha para su continuación. No dice se señalará fecha para nueva audiencia, es la misma. Bien. Y el reconvenido puede en ese momento hacer uso de este derecho y que se difiera la audiencia, señalándose fecha para su continuación, o bien el caso de decir contesto en este momento para que no se difiera más. Ahí está parte de la importancia de dominar la oralidad. Si yo domino la oralidad, y entendamos esto, yo, actor en lo principal, paso a ser demandado en la reconvención y el demandado en lo principal pasa a ser actor en la reconvención. Yo, al ser entonces demandado en la reconvención, puedo decir, me acojo al beneficio y pido se difiera la audiencia para preparar mi contestación a la reconvención, o me siento en posibilidad y aptitud para, en este momento, emitir la contestación correspondiente. La importancia del manejo de la oralidad. Bien, vayamos a la audiencia de ley. Haremos hoy algunos comentarios acerca de la audiencia de ley para que en la sesión del próximo lunes entremos a la parte de lo que es el ofrecimiento y desahogo de pruebas que se da en esta audiencia de ley. Bien, el artículo 185 es el fundamento legal que rige esta diligencia y nos dice lo siguiente: el tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones. Primero, expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación, y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos. Bien, se ratifican los puntos de controversia. La acción del actor y la excepción y defensa del demandado tendiente a desvirtuar esa pretensión. Se ofrecerán las pruebas, se admitirán, pero quiero destacar esto. En materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, nosotros, por ejemplo, ofrecemos la prueba, se admite la prueba y se señala fecha para desahogo. O en el caso, por ejemplo, del juicio oral mercantil, en la audiencia preliminar, se ratificará o se pronunciará el juez respecto de la admisión de pruebas ofrecidas y se señala fecha para la audiencia de juicio donde se desahogan. Aquí no. Aquí en esta audiencia, desde la primera sesión pasa todo. Ya se establecieron los puntos de controversia, ya las partes ofrecieron pruebas. Si yo, por ejemplo, ofrezco pericial, ofrezco testimonial, desde este momento al ofrecer la prueba, hago mención de que se encuentran presentes mis testigos y mi perito, para que en ese momento se proceda al desahogo de la prueba.
Es decir, no tengo que esperar una sesión posterior. Ahí el magistrado me podría decir, si se ofreció, por ejemplo, la testimonial, ¿y tus testigos? Ah, no, su señoría, es que yo estoy esperando fecha de desahogo. Esta es la fecha de desahogo. Aquí debiste de identificar a tus testigos. Aquí entonces es una audiencia donde si no nos ponemos vivos, nos puede comer el tiempo. La idea es que sea rápida, en una sola fecha, salvo casos muy puntuales donde sea necesario diferir y señalar una fecha de continuación. Todo en ese momento. A ver, aquí estoy presente, ratifico mis pruebas, vienen conmigo mis testigos fulano y perengano, a quienes identifico desde este momento con tal y tal credencial. Asimismo, solicito se haga constar la presencia del perito fulano de tal, perito en tal materia, quien se identifica con esto. Entonces, muy sumaria en ese sentido que nosotros estamos comentando. Un segundo punto que no se da en otras áreas, nos dice, las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar a los testigos y peritos y en general presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego. Esto es muy claro. Hablando de pruebas, de interrogar a testigos y peritos, es parte del desahogo mismo de la prueba. Bien. Pero también pueden hacerse preguntas, no en testimonial. Yo, actor, hacerle preguntas en este caso a la demandada y viceversa. No bajo la figura de la prueba confesional, vengo a ratificar mi demanda y quiero solicitar, en este caso se requiera la parte demandada, manifieste cuál es su interés en el presente juicio, cuáles son los extremos a presentar y la razón por la que no quiere llegar a un acuerdo. Esas preguntas se pueden llevar a cabo mutuamente, hacerse preguntas. Y esto bien manejado puede también tener cierto efecto en el criterio del juzgador al momento en que éste resuelva en definitiva. Parte de innovación entonces, esto que se está comentando. Punto 3. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia sin sustentar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará desde luego y dará por concluida la audiencia. Esto solo en el caso de que procediera esta acción dilatoria, como puede ser la cosa juzgada, como puede ser la falta de personalidad, como puede ser la incompetencia. Bien, todas entonces, en este caso, se resolverán en esa audiencia. Ahí es donde el magistrado debe resolver proveyendo lo conducente. Cuarto punto, y que también fue una innovación y que ha venido teniendo repercusión en otras materias, como en los juicios orales mercantiles o los orales civiles. Comento en qué consiste y haré los señalamientos correspondientes. Nos dice aquí, el magistrado podrá libremente hacer las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieran en la audiencia. Carear a las personas entre sí o con los testigos y a estos, y los unos con los otros. Examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos. Bien. ¿Qué es lo que quiero destacar aquí? A lo mejor suena como queja, y si suena como queja, bien, asumo yo la responsabilidad de mi comentario. Fue o ha sido muy frustrante para muchos de nosotros durante muchos y muchos años
el llegar a tribunales, no los agrarios, quizá me refiero más a civiles, a familiares, a cualquier otro tipo de tribunales. Y lo digo con todo el respeto, encontrar al señor juez, señora jueza o señorita jueza, desde el principio hasta el final de la jornada laboral, en su privado, sin salir en ningún solo momento de él. Sí, desde luego, revisando acuerdos, sí, desde luego, dictando sentencia, pero también, y lo digo abiertamente y asumo la responsabilidad de mi comentario, haciendo vida social. Nunca sale nadie de su feudo y quien desahoga todas las audiencias es el secretario de acuerdos, cosa que en mi perspectiva está mal. Los juicios orales obligan a presidir al juez las audiencias, tanto la preliminar como la audiencia de juicio, bajo pena de nulidad de la audiencia si no está presidida del juez. Ya lo sacaron de su cubículo, ya que esté presente. Ahora, en materia agraria, esto va más allá todavía. ¿Por qué? Aquí verdaderamente tiene lugar ese principio de inmediación que debe haber entre el magistrado del tribunal unitario y las partes. Lo que aquí hemos señalado en la fracción cuarta consiste en lo siguiente. El magistrado se baja de su estrado y debe recorrer la sala. A ver, ustedes, señores campesinos, ¿qué los trae por acá? Ay, pues somos ejidatarios, señor magistrado. Ah, ¿de cuál de las dos partes? Ah, de tal parte. A ver, muchachos, díganme, ¿cuál es aquí el motivo del conflicto? A ver, ¿cómo es la situación en el ejido? Platíquenme. Es decir, se hace más humano, se hace más terrenal el magistrado, averiguando en qué consiste el problema. Buscar ser un mediador entre las partes, tratando de llevarlos a un convenio, de dirimir la controversia a través de un convenio. A ver, ¿qué pides tú y qué ofreces tú? ¿Por qué no establecemos un punto medio y celebramos de una vez el convenio? Eso es algo muy necesario y es algo que se ha venido extendiendo afortunadamente en los diversos sistemas de oralidad. En el caso de la justicia agraria, pues ya durante 30 años, buscando precisamente todo ello, todo tipo de preguntas oportunas, a ver, díganme desde cuándo está el problema, a ver, ¿qué cultivan ustedes en el ejido, en la comunidad? A ver, ¿en qué consiste ese conflicto entre parcelas? ¿Esas parcelas de qué son? Y así, etcétera, etcétera y etcétera. Que el magistrado vaya más allá de ese aspecto de limitancia, de ese aspecto cuadrado, en busca de conocer esa verdad. Bien, un punto quinto, si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal. Muy importante ello, ser contundente, ser sobre todo categórico en las contestaciones, sí, no y por qué, para evitar que se dé esa declaratoria de confeso. Bien. Sexto, que se relaciona con este aspecto de la inmediación procesal que señalábamos. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y en su caso aprobado por el tribunal,
tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. ¿Qué comentarios derivan de aquí? Bien, vuelvo también a un aspecto que yo considero, nuevamente insisto en el término frustrante. Cuando en audiencias civiles, sobre todo en juicios ordinarios, civiles, mercantiles, el secretario de acuerdos de una manera muy tajante, si quiere. ¿Ya platicaron? Sí. ¿Hay posibilidad de acuerdo? No. Continuemos con la audiencia. No, aquí es algo más, a ver, ¿por qué sí, por qué no? A ver, vamos a establecer un punto de acuerdo, un punto que sea benéfico para las partes, ayudar a esa aveniencia. No se nos olvide que también los beneficiarios son los mismos tribunales, se quitan trabajo de encima. Hay que buscar desarrollar una cultura de la mediación, de poder establecer acuerdos convenientes para las partes. De ser así, se aprueba y se eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada. Y otro punto que también quiero destacar, porque pudiera ser efectivamente, pues, motivo de alguna opinión por parte de ustedes, estimados amigos. Yo sé que podría ser cuestionable esto último que se comentó. Enseguida pronunciará su fallo en presencia de las partes de una manera clara y sencilla. Ese fue siempre el propósito de esta justicia agraria. No se cumple hoy en la mayoría de los casos por dos razones. La primera, la excesiva carga de trabajo que ya tiene. Aunque quisieran, sería imposible. Y la segunda, que cuando se trata de expedientes voluminosos que requieran de un mayor estudio por parte del magistrado para poder emitir la sentencia, se difiere entonces el dictado de la misma y el conocimiento de dicha sentencia para fecha posterior. Vamos a ver toda esa mecánica, sobre todo en lo que va a ser nuestra tercera sesión. Bien. En caso, y fíjense aquí, cómo ya hay un aspecto importantísimo de la inmediación y de lo que va a ser la dirección del proceso, la dirección del debate por parte del magistrado titular. En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno. Si no está el magistrado, yo como parte en el proceso puedo decirle al secretario de acuerdos: secretario, señale nueva fecha, porque no está el magistrado. Y no estando presente él, no produciría efecto alguno lo que se actúe en la presente diligencia. Esa es su obligación, estar presente, y no nada más en un aspecto de formalidad. También en un aspecto de que él conozca de propia vista y de viva voz cuál es el origen y el motivo de ese conflicto. Que escuche a las partes de manera formal a través de la confesional, pero también de manera informal a través de las preguntas que comentábamos. Que conozca la opinión de testigos y de personas presentes en la sala de audiencia, porque hay que destacarlo, las audiencias son públicas y cualquier persona puede asistir. Ahorita, desde luego, con restricciones por la pandemia, pero todo eso pues le da una idea más detallada al magistrado. Créanme, y no es que hoy la traiga contra los jueces, pero ese juez o esa jueza que no salieron para nada de su privado, pues ni siquiera saben muchas veces qué es lo que pasa en su juzgado. Bien,
No me extiendo más en el comentario, no quiero ser denostativo porque además no es correcto, pero creo que muchos de los aquí presentes hemos vivido ese tipo de situaciones. Bien, lo que es la admisibilidad de las pruebas. Hagamos algunos comentarios, lo mismo de algunos aspectos de argumentación que nos servirán de pauta para la plática, del próximo lunes. Todo esto lo sigue conteniendo el artículo 185, quiero aclararlo. En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley. Qué bueno que aquí ya quitaron eso de la moral. Aquí simplemente que no sean contrarias a la ley. Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el tribunal, perdón, en la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. Comentábamos el miércoles pasado un programa interesantísimo que surge en 1992 con nuestra ley, que es el programa de la justicia itinerante. El tribunal traslada actuaciones a distintos ejidos o comunidades agrarias. Yo como magistrado puedo ordenar, por ejemplo, la práctica de una inspección en el ejido o comunidad, o incluir la visita dentro del programa de justicia itinerante, la justicia a casa. Recordemos esto, y aquí siempre es importante la óptica que se da a partir del cristal con que se mira todo esto. Hay comunidades agrarias, sean ejidos o comunidades, que están a 100, 200, 300 kilómetros de distancia o hasta más del Tribunal Unitario Agrario. Pero además son 200 o 300 kilómetros que no son en carretera pavimentada ni en línea recta, sin curvas y sin descensos. Hablamos muchas veces de traslados de 7, 8, 9 horas o más, por caminos sinuosos, por terracerías, brechas, en fin. No es tan fácil trasladarse al recinto del tribunal. Por eso el programa de justicia itinerante abarca visitas a esos lugares para conocer las problemáticas. Bien, un punto entonces importante y todo aquello que el magistrado quiera llegarse para el conocimiento de la verdad. Bien, y cerramos la plática el día de hoy con dos planteamientos muy específicos, tratando de dejar aquí vivo el interés para ver el ofrecimiento y desahogo de pruebas en particular para el próximo lunes. Bien, en la prueba debe haber una argumentación. ¿Por qué la ofrezco? ¿Qué pretendo demostrar a través de ese elemento probatorio? Por eso hacemos dos planteamientos aquí muy concretos. El primero de ellos, al componerse todo lo que existe de elementos, ¿qué elementos son los que componen la acción que planteamos ante el tribunal agrario? A ver, muchas veces es un tema que nos da mucha lata, de las acciones. No confundamos nosotros lo que es en este caso una vía con una acción. ¿Por qué? Porque hablamos nosotros de un juicio ordinario agrario. Esa es la vía, a través de la cual yo puedo plantear acciones, como puede ser en este caso la restitución de tierras.
equivalente a lo que sería la acción reivindicatoria en materia civil. Yo podría demandar también una acción sobre el conflicto de límites territoriales, que se determinen a mi favor esa parte que indebidamente ocupa el colindante. Bien, esa es la acción. Tanto podemos hablar de acciones reales como esta que pretende reivindicar tierra, como acciones de carácter personal. Por ejemplo, el cumplimiento o rescisión de un contrato celebrado por el ejido la comunidad. Un contrato de sociedad con algún ente civil o mercantil, en fin. Bien, entonces, al componerse todo de elementos, ¿qué elementos son los que componen esa acción que vamos a plantear? A ver, para que nos quede más claro todavía, llevemos esto al plano del derecho civil para que nos quede más claro. Si yo pretendo, por ejemplo, plantear ante un juez civil la acción reivindicatoria, tengo que presentar el documento que me acredite como dueño, acreditar la identidad del predio que pretendo reivindicar, que sea efectivamente el que aparece consagrado por el título, que entable esa acción en contra de persona cierta y conocida, que es de quien pretendo reivindicar. Es decir, ahí abordamos el tema de la legitimación pasiva, buscando como fin que el juez en su sentencia determine que soy propietario de pleno derecho y ordene a la parte demandada que está ocupando indebidamente el predio, lo restituya a favor del accionante. Entonces, cada acción nos va a plantear esto. No confundir acciones personales con acciones reales. En materia agraria se pueden plantear ambos tipos de acción. Esto entonces como un primer comentario en tema de argumentación. Y en segundo, ¿qué elementos son los que componen al supuesto normativo ventilado en juicio? Eso lo vamos a ir desarrollando nosotros al hablar del tema probatorio. ¿Qué elementos componen ese supuesto normativo? Es decir, ¿cuál es la forma en la cual asumo la carga de la prueba? ¿Respecto de qué asumo la carga de la prueba? Respecto de mis pretensiones. ¿Por qué? Porque luego en las sentencias nos llamamos sorprendidos. Ay, ¿por qué no resolvieron a mi favor? Yo pensé que tenía todo a mi favor para que se resolviera de acuerdo a lo reclamado o defendido de mi parte. Y después, analizando esa sentencia, se puede dar el caso de que yo haya confundido la acción o de que no haya asumido esa carga de la prueba respecto de los elementos constitutivos de la acción, o ni siquiera saber distinguir entre una acción y otra. Vamos a abordarlo suficientemente en nuestras dos sesiones posteriores. Pues bien, estimados amigos, de verdad, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta plática. Ahí en el chat viene la forma de adquirir el material revisado el día de hoy, lo mismo que también el video para quienes estuvieran interesados en ello. Gracias de verdad. Entramos a sesión de preguntas y respuestas. Basta con abrir su micrófono y quedo a sus órdenes. Adelante, licenciado José Torza. Sí, sí, quita su abre su micrófono y puede plantear su pregunta. Bien, o cualquier otra persona que tuviera alguna pregunta, algún comentario. En este momento voy a subir también aquí al chat lo que es mi número personal, por si hubiera también muchas veces las dudas
surgen con posterioridad, siempre quedamos nosotros abiertos a sus preguntas, a todo aquello que surgiera con posterioridad. Licenciado Mario Jiménez. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Maestro, pues muchas gracias por transmitir este excelente conocimiento de su parte. Maestro, retomando su plática en cuanto a la audiencia de pruebas. Mire, sí. Efectivamente yo voy a tener una audiencia, solamente que en esa audiencia pues yo pretendo presentar la prueba a cargo del comisariado ejidal. Y ahorita por lo que estoy escuchando, maestro, pues me surge la siguiente duda. Yo le quiero decir o le pretendo decir al tribunal que se gire atento oficio al comisariado ejidal a fin de que informe si existe información respecto del cliente que yo llevo, que es que tiene el carácter de posesionario. Pero yo lo estoy haciendo de manera general, maestro. El favor que le pido es si usted me puede indicar si yo le tengo que hacer precisiones al tribunal al ofrecer esa prueba. Si aquí, ¿qué sucedería con esta prueba? Bien, usted defiende un posesionario y está entablando entonces la demanda en contra precisamente de la Asamblea de Ejidatarios por conducto del comisariado ejidal. Que en este caso, si ese fuera el caso, pues el propio comisariado contesta se cortó un poco la comunicación. Llevo al demandado. ¿Mande usted? Perdón, maestro, se cortó un poco la comunicación. Llevo al demandado y le están demandando la restitución de un predio que, por cierto, es diferente. Ajá. Entonces, usted representa al demandado y es en este caso la Asamblea de Ejidatarios quien demandan a su cliente. No, fíjese que apareció un tercero, un supuesto posesionario que se presenta con una constancia de posesión y demanda a mi cliente la restitución del predio. Y yo lo que pretendo, maestro, es girar oficio al comisariado ejidal, pues para que el comisariado ejidal informe al tribunal que dentro de su archivo, pues mi cliente es quien tiene ese derecho a poseer. Nada más que yo lo estoy solicitando exactamente de la forma como lo estoy comentando. El favor que le pido, maestro, si me puede hacer algunas observaciones o debo hacer algunas precisiones, es decir, como decirle al comisariado que exhiba un plano, que exhiba una cartografía, que exhiba una asamblea. No sé, maestro, esa es mi duda, a ver si usted me puede ayudar. Claro que sí, aquí entre más específicos sean esos puntos de solicitud, es más favorable para el propósito de nuestra prueba, porque, estamos solicitando que rinda informe y además que aporte aquellos elementos que formen convicción en el magistrado. Entonces, yo lo puedo hacer a través del señalamiento de esos puntos concretos que quiero que se desahoguen y a partir de los cuales se requiera al comisariado ejidal, incluso bajo apercibimiento en caso de negativa a querer responder o a proporcionar los puntos que se le están solicitando. Entonces, yo puedo llevar esa solicitud de lo general a todo lo específico que yo requiera para que esto pueda ser favorable a mis intereses. Es decir, si a quien reconoce como titular de derechos agrarios respecto de tal parcela, bueno, a tal persona. Y en caso de ser así, que presente aquella documentación o aquella determinación de la asamblea donde se establezca ese punto. Entre más específico sea todo eso, sería mejor para nuestros efectos. Gracias, maestro. Maestro, abusando de la hospitalidad, otra pregunta. También, mire, quisiera presentar la prueba pericial y ahorita en topografía y agrimensura, si mal no recuerdo, así se presenta. Así es. La pregunta, maestro, es que, retomando alguna plática anterior, creo que puede ser cualquier ingeniero, ¿es correcto? Ingeniero civil. Sí, claro. Preferentemente que tenga esa especialidad en topografía y agrimensura.
sería preferente para evitar que nos fuera cuestionado. Digo, el hecho de ser ingeniero civil le da ese conocimiento, lo sabemos en lo general. Si hay posibilidad de alguna especialización en estos puntos, sería todavía más favorable a nuestros intereses. Pero de forma general puedo presentar al ingeniero civil, Sí, ¿verdad? sí, desde luego. Perfecto. Maestro, ahorita por lo que usted está comentando, entonces yo tengo el deber de presentarlo en la audiencia porque Sí, yo quería decir en la audiencia, ahora que se celebrara, decir al magistrado, bueno, yo voy a presentar la pericial en topografía y agrimensura y solicitarle el término para que el perito acepte el cargo y pues se le dé el término para que pueda presentar su dictamen correspondiente. Pero atendiendo a lo que usted comenta, entonces yo tengo el deber de llevarlo a la audiencia de ley y decirle al magistrado, aquí está mi perito, que aquí que proteste el cargo y que se le fije el así es. término para que emita el dictamen. ¿Es correcto? Es correcto, sí, sí, efectivamente, Perfecto. si no le pueden declarar desierta la prueba. Maestro, abusando. Ahora, ese dictamen, en nuestro criterio, también va a depender de la información que rinda el comisariado ejidal, Desde pero, luego. pero entonces todavía no va a estar oportunamente ofrecido. Entonces, ya ha deseado que en condiciones para que el perito pueda emitir ese dictamen de la prueba que estoy mencionando. ¿Es correcto, maestro? Sí, se perdió un poco la comunicación, pero aquí lo que yo podría hacer en todo caso es que se señale día y hora para poderme constituir en el ejido y se requiera al comisariado ejidal que me proporcionen esta información para poder rendir mi dictamen. Podría ser en un momento dado cómo podría haberse fortalecido esto, pero ya por petición del perito. Perfecto, maestro. Una última pregunta, maestro. Sí, Fíjese que hay un comentario respecto de otra persona. Fíjese que compró o le hicieron bueno, mejor dicho, compró, pero nunca un predio ejidal, pero nunca hicieron un contrato de cesión de derechos, ni mucho menos. Solamente le extendieron recibos de pago, maestro. Pero sí. esa operación se celebró hace un poco más de 8 años. Y lo poco que he leído, maestro, y hasta donde he entendido, es que probablemente el que compró esté en una figura jurídica que hasta donde he entendido creo que se llama posesión irregular. Así A es. pesar de que no tenga ningún documento, creo que lo que lo he entendido se llama posesión irregular. La pregunta, maestro, es la siguiente. ¿Considera usted que yo debo acudir al comisariado ejidal para acercar al ejidatario y que en su momento tuvo la calidad de cedente de ese predio para poder, ¿cómo le diré?, obtener pues mínimamente una constancia de posesión y una minuta? Sí, desde luego que sí, eso sería lo importante y si el ejido se negara a ello, usted podría demandar ante el Tribunal Unitario precisamente el reconocimiento como posesionario, previo a lo que sería más adelante ya el reconocimiento como ejidatario, pero también se puede plantear esa acción, el reconocimiento como posesionario a partir de toda esa detentación que se ha generado. Pues maestro, no me queda más que agradecerle y felicitarle y muchísimas gracias por todo. Al contrario, Gracias, maestro. licenciado, muchas gracias a usted. Licenciado Gabriel Medina. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches, licenciado. Mire, yo soy civilista, como bien lo refirió al principio. Sí, Entonces, tengo yo una duda, maestro, que me surgió hace el año pasado. Y sí, fue conmigo un cliente donde hizo un contrato de compraventa incorrecto, ¿va? sí. De un terreno, pero como adjuntaban el certificado parcelario a nombre de otra persona. Yo, la verdad, no le entré, pero me quedé con esa duda. Yo tengo y le incumplió el contrato, la persona, el comprador le incumplió el contrato y no hallaba cómo reivindicarlo. Yo le dije que una acción reivindicatoria, pero no le entré, maestro. Mi pregunta es esa: cuando hay un contrato, el posesionario, por así decirlo,
incumple en pagos, incumple el contrato. Y tengo entendido que en materia agraria es cesión de derechos. ¿Qué se puede hacer, maestro? ¿Qué se tiene que hacer? Sí, desde luego, porque aquí, como usted acertadamente lo comenta, el motivo de ese contrato es en todo caso la transmisión de derechos. No podemos hablar de una compraventa que traiga en consecuencia el derecho de propiedad, puesto que el ejidatario no es propietario de la parcela, el ejidatario es titular de derechos y a partir de ello entonces, pues es que se da esta situación de que puede haber transmisión de derechos. Si se lleva a cabo esta enajenación y se incumplió con alguno de los puntos de ese contrato, se puede desde luego demandar el cumplimiento o la rescisión de ese contrato ante tribunal agrario, no ante tribunal en materia civil, en virtud precisamente de que es un bien de carácter agrario. Entonces ahí sería a partir de esos derechos que son el motivo del contrato. Se lo agradezco mucho, maestro. Esperamos la próxima sesión. Claro que sí, con mucho gusto, licenciado. Gracias. Licenciada Alejandra Díaz. Perdón, es que aquí vengo molesta todavía con estas tecnologías nuevas. Muchas gracias, maestro. Bueno, mire, ya esta parte de felicitarlo y darle gracias por compartir todo esto, porque son temas realmente desconocidas. La materia agraria no es muy común que uno se dedique a litigar en esto. Pero mi duda es esta, por ejemplo, los ejidos o parcelas que se les dan en lo que son los municipios. Por ejemplo, en una parcela de mi abuelito. Sí. Hay un testamento donde sí dejó esa parcela a mi papá y a otro tío. Sí. Pero mi duda es cómo se heredan estas parcelas, si de verdad es cierto, porque el testamento puede decir muchas cosas, pero sí es cierto que es posible heredar las parcelas, o qué terrenos en materia agraria no son hereditarios, puesto porque finalmente son como de la comunidad, o no sé, a lo mejor igual estoy confundida yo con esta cuestión de la propiedad de los ejidos, de los ejidatarios, de los comuneros y todo esto. Sí, licenciada, cómo no, mire, le comento lo siguiente. Hay dos sujetos de derecho agrario, colectivos, individuales. Colectivos son ejido y comunidad, como organismo. En lo individual tenemos ejidatarios y comuneros. Yo como ejidatario soy titular de derechos respecto de la parcela que se me asigna. Bien, y esa titularidad de derechos debe constar en el Registro Agrario Nacional. Yo como titular de esos derechos puedo en vida depositar ahí mi lista de sucesores. Pero esta lista de sucesores o la falta de lista de sucesores, cuando muera la persona titular, no sigue las mismas reglas que se dan en materia civil. ¿Por qué? Porque el carácter de ejidatario o de comunero es unipersonal. Entonces, ¿yo cómo dejaría mi lista de sucesores? A mi muerte sería mi esposa. Si no está mi esposa, a mi hijo el mayor. Si no está el mayor, el del medio, y si no, al más chico. Pero a uno, yo no puedo decir, ni me lo permitiría Registro Agrario Nacional, se los dejo como en materia civil pro indiviso y por partes iguales a mis 3 hijos. Eso no es posible. Es a uno, y a falta de ese uno, otro y otro. Bien. Si no hubiera lista de sucesores, de todos modos se sigue un orden de prelación, que sería la esposa o concubina y cualquiera de los hijos. Si hubiera varios hijos, si hubiera ahí derechos disputados de que estuvieran a un mismo nivel, se acude al Tribunal Agrario. Y el Tribunal Agrario establece que pueda ser por sorteo el que se dé pues esa determinación. Y si no fuera el caso, pues ya el tribunal se pronunciará, pero es bajo esa regla. Lo que se transmiten son los derechos de ejidatario y sobre la parcela, pero son unipersonales. Ok, entonces, esos derechos son... Tengo entendido que es como para trabajarla, ¿no? Como para el aprovechamiento, los frutos de la tierra.
Así pero es. no es como propiedad como, No. como la propiedad comúnmente la entendemos. Efectivamente, aquí no puede haber una copropiedad, no puede haber un proindiviso. Es hacia una persona y son los derechos sobre la parcela de uso y explotación y el carácter de ejidatario que le permite tener voz y voto en la asamblea. Ok, ahora la otra pregunta, como dicen, aprovechando, esa tierrita, pues bueno, mi abuelito pues se hizo grande y la siguió trabajando uno de sus hijos, otro hijo, pero también muere el abuelito y muere ese tío, y esa tierra de alguna manera la sigue trabajando un yerno de ese tío. Entonces de repente como que querían recuperar la tierra que no, que es de nosotros, y bueno, lo poquito que entiendo es que pues el que la trabaja, ¿no? El que la trabaja, cómo se explotó, quién es el que comenzó a tener el manejo de esa tierra. Ahí cómo queda realmente en el caso de ese registro, de esa titularidad sobre esa parcela. ¿Se perdió en el momento en que alguien más la trabajó? Aquí hay algo bien importante. Aquí hay dos elementos que no podemos pasar por alto. Uno, hay un registro agrario nacional y ese registro agrario nacional, que aunque es federal, se divide por delegaciones que están a lo largo y ancho del país, lleva de cada ejido o de cada comunidad que está en su adscripción una carpeta en particular. Lleva la historia de cada ejido y comunidad. Bien, ahí es importante entonces ver a nivel del registro quién aparece como titular. Punto número uno. Seguramente va a ser la anterior persona. Pero por otra parte también está el hecho de acercarnos al ejido, a la asamblea ejidal, perdón, en concreto al comisariado ejidal, para saber ellos a quién tienen dado como como ejidatario. Eso es algo también importantísimo, porque a lo mejor nosotros sin enterarnos, ya la propia asamblea de ejidatarios asignó esa parcela a otra persona reconociéndole el carácter de ejidatario y ahí entonces es donde podría haber lugar a una acción ante el Tribunal Agrario. Esto no lo podemos manejar al margen o lejos de la asamblea o del comisariado. Mucha gente, y se comentaba en la intervención anterior del licenciado, dice, es que compré en ejido, y van y se meten, y ahí está, nadie los molesta, es más, hasta fincan su casita ahí, pero jamás se han acercado a la asamblea, y la asamblea a lo mejor tiene asignada esa parcela a otra persona, o yo busco acercarme a la asamblea ejidal que me reconozcan el carácter de ejidatario, y a lo mejor no lo hacen porque ni soy de ahí, ni soy familiar de ellos, ni tengo ningún tipo de arraigo. Por eso es que comprar, entre comillas, ese tipo de bienes es un verdadero problema, precisamente por esa particularidad que se presenta con ejidos y con comunidades. Ok. No, pues es todo un mundo de circunstancias que rodean a esta cuestión pues de los ejidos, pues no es cualquier propiedad, pues tiene otras características, pues el tenerla, ¿no? Muy Así amable, es. maestro, y muchas felicidades, muy amable. Gracias, muy amable, a sus órdenes, licenciada, muy amable. Pues no sé si hubiera algún otro último comentario, pregunta que se quiera hacer. Hola, maestro. Sí, licenciado José, a sus órdenes. Pues primeramente agradecerle por su tiempo y por su conocimiento. Yo planteé hacer una nulidad de documentos. Sí. En el 2000 realizó una sesión de derechos la persona que represento y tiene puros documentos en copia. Mi pregunta es, ¿se pueden exhibir esos documentos en copia y la parte demandada no los puede objetar? ¿Tendrán validez? Lo que pasa es, sí, ahí por ejemplo, podemos hacer el planteamiento de la nulidad. Contamos con copias, pero ahí lo que necesitaríamos hacer es en todo caso señalar el archivo, protocolo, dependencia, donde pudieran estar resguardados esos documentos, porque sí, efectivamente, la parte demandada debe estar en posibilidad de imponerse de ellos
de verificar firmas para reconocer o no su autenticidad y a partir de ello hacer las objeciones correspondientes. Porque incluso aquí el riesgo mismo es que el propio tribunal ni siquiera nos admita a trámite la demanda, que ni siquiera llegue esto a conocimiento de esta presunta demandada. Entonces, si yo sé dónde está el resguardo de esos documentos para que la demandada pueda imponerse de ellos o para que el tribunal solicite dichos documentos, lo tendría que plantear de esa manera, como lo establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Okay. En ese sentido, la demanda está planteada en el sentido de la nulidad de Sí. documentos ante el RAM y una nulidad de la asamblea. Yo como que me cedieron el derecho de ese lote o solar. Sí. Desde el 2000 hasta el 2020 he hecho los pagos de agua, que es lo único que se puede, agua y drenaje de servicios. Pero me doy cuenta cuando voy a hacer el pago ahorita en el 2021 que hay me niegan el pago porque hay una nueva titular de ese lote. Acudo al RAN a solicitar informes sobre ese lote y aparece que en el 2015 la Asamblea le otorgó un reconocimiento como poseedora y avecindada a la persona que está viviendo en mi lote. En ese sentido, el planteamiento que yo hice en las pretensiones, pues es de que quiero la nulidad de esos dos documentos de la Asamblea y estoy demandando a la Asamblea, a la comisario ejidal y a las personas que viven en mi lote el mejor derecho a poseer y en consecuencia el desalojo de ellos. No sé si esté bien planteado o Sí, aquí, ¿qué tendríamos en ese caso concreto? En este caso no tendríamos nosotros la legitimación para pedir la nulidad de la asamblea, puesto que no somos ejidatarios. Si yo estuviera reconocido como ejidatario, puedo pedir la nulidad de la asamblea, pero nunca como tercera persona. Lo que sí puedo demandar en todo caso y demandar tanto al ocupante como al propio comisariado ejidal es precisamente el reconocimiento como posesionario y la reivindicación o la entrega de esas tierras que he venido detentando, pero no tenemos legitimación para pedir la nulidad de la asamblea, ya que no somos ejidatarios. Muchas gracias, sería todo. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado. Bien, pues si no sé si hubiera algún otro comentario. De verdad es que queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención en esta primera plática. La segunda será el lunes también a las 9 de la noche para concluir el próximo miércoles a las 9 de la noche también. La siguiente sesión con el tema referente a lo que son ofrecimiento y desahogo de pruebas y lo que sería la última sesión referente a lo que es la sentencia del Tribunal Unitario Agrario y los medios de impugnación. El día de mañana, la conferencia Vampiro en materia penal a cargo del maestro Jorge Gómez, por ahí de las 11 de la noche, y también la conferencia de Bohemia Yus, que esa será a las 9 de la noche, con temas relacionados con la historia de México, y con temas relacionados con la historia del derecho mexicano, para que sea esto más específico. Todas las sesiones son a las 9. La única que no es a las 9 es la conferencia Vampiro del maestro Jorge Gómez, que es a las 11 de la noche. Pero mañana, de ahí en fuera, todas son a las 9 de la noche. Muchas gracias a todos y a través ya de sus correos, pues les estaremos haciendo llegar la información correspondiente. Que pasen una excelente noche todos. Muchas gracias. Muchas gracias.